Gracias por tomar el tiempo de escucharnos. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y hemos estado enfocando el libro de Éxodo en Dios como el Rey y en nosotros como ciudadanos de su reino. La semana pasada hablamos de los mandatos del Rey y le dimos una perspectiva diferente a esos mandamientos. Hoy vamos a cubrir los capítulos 32 y 33, pero antes, pongámonos al día con lo que ha estado ocurriendo desde el capítulo 20 hasta el capítulo 32. Y dejamos la semana pasada en el capítulo 20 cómo Dios habla con los israelitas. De hecho, Dios habla con Moisés, pero todos pueden escucharlo. Dios buscando de alguna manera cubrir la espalda de Moisés, que hace unos capítulos atrás los israelitas querían matarlo. Pero aquí Dios quería no solo protegerlo, pero quería también darle la autoridad delante de los israelitas. Y no porque él era el líder, pero porque él caminaba con Dios. Y hay una diferencia. Dios presenta los mandamientos, y creo que es importante que si no escuchaste la semana pasada, toma un tiempo de hacerlo, los mandamientos del Rey. Pero Dios presenta los mandamientos no como una lista de reglas, pero como un modelo a seguir, como la expectativa que su comunidad debe seguir. Hablamos de esto la semana pasada en plenitud, pero Dios hace aquí en el capítulo 19 y el capítulo 20 su entrada triunfal. Y yo creo que la esperanza es que al ver los israelitas con quién están lidiando, ellos se sientan motivados a no querer ser juzgados por ese Dios. Imagínate, tú ves el trueno, ves el humo, ves el fuego y dices, y ves, estaban llenos de miedo. Y lo último que yo quiero pensar es ser juzgado por alguien como él. De hecho, Moisés en una ocasión dice, no tengan miedo, Dios los está poniendo a prueba para que no pequen. En el capítulo 21, en el versículo 1, Dios continúa y dice, estas son las leyes que tú les expondrás. Dios aquí dice, estas son las leyes que tú le vas a decir a los israelitas. Y les da una serie de dirección, una serie de expectativas. En resumen, es Dios guiando a su pueblo, preparándolos para la tierra prometida. Y otra vez, Dios los está preparando como una nación. Recuerda que el plan siempre ha sido hacer de ellos una nación santa, una nación diferente. Así que el capítulo 21 comienza él dando una serie de direcciones, una serie de expectativas. Y luego saltamos al capítulo 23, cuando el versículo 20 dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque van en representación mía y no perdonará tu rebelión. Ahí más adelante el versículo 24 dice, no te inclines ante los dioses de esos pueblos. Y esto es importante. No les rindas culto, ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él te bendecirá, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, mantente enfocado en mí. Yo soy tu rey. Yo estoy guiando tu vida. En capítulo 24, más adelante, él continúa diciendo en el versículo 3, fue Moisés y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es impresionante porque Dios llega y presenta la expectativa. Y todos obviamente están animados con la idea. Y dicen, claro, vamos a hacerlo, listo, quiero hacerlo. Y hay una gran voluntad. Y luego aquí, de hecho, de aquí después de este versículo hay una gran celebración. Moisés se reúne con los ancianos y hay una gran fiesta de cómo todos están a una sola voz queriendo hacer la voluntad de Dios. Y al final del día eso es lo que cuenta. Un deseo de querer hacer las cosas bien. Porque no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de
un deseo de no rendirte. Más adelante en el capítulo 24, en el versículo 12, dice la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Dios dice acá, mira, sube al monte, yo quiero darte, y por eso es importante, no es una lista de reglas que debes seguir, pero son mandamientos, son direcciones escritas para guiarte en la vida. Y hay una diferencia en eso. Más adelante en el versículo 15 él dice, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte. Y allí permaneció 40 días y 40 noches. En esta parte de la historia es interesante porque Dios llama a Moisés y le dice, mira, ven acá, sube la montaña, y hablamos hace un par de semanas cómo luce la montaña. Creo que puedo darte acá este ejemplo de cómo la montaña posiblemente luzca como esta. Hay suficiente espacio en la parte de abajo para que el pueblo quede acampado. Se cree tradicionalmente que este es el monte Sinaí. Y Dios le dice, sube y quédate aquí, yo te voy a llamar. Y aunque solo vemos un versículo en la Biblia, pasó una semana entera. Y ese tiempo de espera es importante que lo anotemos acá, porque vamos ahora a ver la diferencia entre él y el pueblo de Israel. Muchas veces en la Biblia, aunque vemos que Dios tiene urgencia, rara vez lo ves apurado. Y la actitud de Moisés era una actitud envidiable. Era, pues yo espero que tú me vas a llamar, aquí estoy. Y aunque las cosas, me imagino, pasó el lunes, el martes, el miércoles, y nada pasaba, y Moisés tranquilo, fresco, porque vale la pena esperar por el Señor. En el versículo 17 dice que la gloria de Dios luce como un fuego que todo lo consume. Eso debió haber sido una visión impresionante. Si continuamos la historia en el capítulo 25, en el versículo 1, dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Y la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Eso es importante. Como ofrenda, se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce. Y la lista continúa, pero no sé si te has hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cómo un esclavo en el desierto tiene oro, plata y bronce? Pues si recuerdas al principio del libro, Dios le dijo que al salir de Egipto, fueran a sus amos, a sus vecinos, y les pidieran por eso, por oro, por plata y bronce, lo cual me da tanta paz saber que Dios tiene un plan desde el principio. Muchos estaban saliendo de Egipto con, me imagino, miles de preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Y Dios tenía un plan desde el principio. Él solo decía, tú sígueme, tú enfócate en mí, y aunque no tenga sentido lo que estás haciendo hoy, yo voy a cuidar tu espalda. Y aquí Él les pide una ofrenda. Yo creo que podemos decir, yo creo que podemos decir que Dios se los dio, el oro, la plata, porque Él fue el que lo dijo al principio, cuando salieron de Egipto, y ahora acá Él pudo haber dicho, hey, dame de vuelta lo que te di en Egipto. Pero Dios no es así. Dios no deja a nuestra opción. De hecho, si te das cuenta, Él dice, los que sientan deseos de traérmela. Aunque pudo haber pedido de vuelta lo que Él nos dio, Dios lo deja a nuestra opción. Lo cual me hace preguntar, si yo estoy convencido de que todo lo que tengo viene de Dios, yo creo que mi perspectiva cambiaría. Si yo creo que esta hora que vivo viene de Dios, estoy seguro que voy a vivir estas horas diferentes. Pero algo que nunca debemos olvidar es que todos tenemos la opción de dar de vuelta. Todos tenemos la opción
de ofrendar de vuelta a Dios nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra devoción, nuestra dedicación. Dios constantemente desde el principio nos ha dado tanto. Tienes que también aceptar la idea de que Dios no lo necesita. Esto es todo parte de la preparación para hacer de Israel una nación santa. Si continúas el capítulo 25, en el versículo 8 dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Y por los próximos capítulos Dios le dio instrucciones específicas de cómo Él quería construir el tabernáculo. Y vamos a hablar del tabernáculo en un par de semanas en esta serie. Pero era importante que tengamos en mente lo que Dios quería construir. Ahora, veamos lo que los hombres construyeron. En Éxodo 31, el versículo 18, dice la Biblia, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Oh, a mí me encantaría poder haber visto esas tablas. Moisés está en el monte Sinaí y Dios le está dando instrucciones. Moisés espera con paciencia la semana entera. Pero ¿qué estaban haciendo el pueblo cuando nadie los estaba viendo? Interesante que te hagas esa pregunta, porque en el capítulo 32 tenemos nuestra respuesta. Leamos el versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, ¿tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros? Porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y Aarón le contestó, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Una parranda completa. Moisés estaba esperando con paciencia, recibiendo direcciones, tomando notas, aunque no hacía falta porque Dios mismo escribió la lista de mandamientos. Y dice, mira, es el manual de vida. Y lo escribió con su propio dedo. Le da las tablas a Moisés. Y Moisés, me imagino, está feliz querer bajar. Espera que yo le cuente al pueblo. Mientras tanto, el pueblo, en vez de esperar, se entrega en el desenfreno. Su impaciencia les gana. Su miedo les gana. Su ansiedad les gana. Pensemos en lo que ha estado pasando aquí en el capítulo 32. Algo que es muy interesante. Dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y algo que debemos entender cuando leemos las escrituras es que el número 40 es un número simbólico. Es que simboliza un tiempo de prueba. Y es un tiempo de preparación. Si te das cuenta, en el diluvio fue por 40 días. Moisés tenía 40 años de edad cuando fue llamado por Dios. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto. Jesús fue tentado por 40 días. Es un número simbólico que significa un tiempo prolongado de prueba y de preparación. Cuando Dios le dice a Moisés, ven y espera, yo te llamo, Moisés esperó con paciencia, una semana entera. Ahora, por otro lado, sí hablamos de que la impaciencia les ganó a los israelitas, pero ¿te has puesto a pensar en todo lo que los israelitas vieron? El pueblo vieron las plagas, vieron el mar abrirse en dos, todos los milagros del pan, de las aves, las codornices, lo que acababan de ver en las montañas, cuando ellos acabaron de decir todo lo que Dios dijo, lo vamos a hacer. Pero no pudieron esperar 40 días.
Y otra vez, no es el mes y 10 días, no pudieron esperar por ese tiempo confiados de que si Dios dijo que iba a pasar, algún día va a pasar. Y debemos crecer y vivir con la convicción de que algún día siempre llega. Ahora, antes de que juzguemos muy rápido, yo creo que tú y yo estamos en este entonces viviendo en un tiempo de dificultades, un tiempo completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Tenemos una pandemia mundial. Y podemos decir, estos son nuestros 40 días. Esto es nuestro tiempo de prueba. Y mi pregunta es, ¿qué has visto durante este tiempo de cuarentena? ¿Qué has aprendido? Escribe en los comentarios y dime, ¿qué has aprendido acerca del carácter de Dios durante este tiempo de cuarentena? ¿Estás orando más? ¿Estás leyendo más? Muchas cosas han cambiado, eso es por seguro. Pero, ¿cómo hemos aprovechado el tiempo? Déjanos un mensaje y avísanos. Pero volviendo a la historia del becerro, dice que Moisés agarró y construyó un becerro. Y el becerro no era necesariamente para reemplazar a Dios, era obvio. El becerro era para reemplazar a Moisés. De hecho, el versículo 1 dice que Moisés que nos sacó de Egipto. Moisés no fue quien lo sacó de Egipto. Pero es como le atributan a una persona, porque muchas veces aún es más fácil conectar con personas que conectar con Dios mismo. Ellos todavía no habían hecho la conexión de que es Dios quien los sacó de su oscuridad, de su esclavitud, de su Egipto. Y lo que estaban haciendo aquí es lo que ellos siempre han estado acostumbrados. Ellos estaban trayendo las tradiciones egipcias de vuelta en su vida. En Egipto, todos los dioses tenían una cara, tenían un rostro. Y aquí querían hacer lo mismo. Era difícil conectar una relación con alguien que no puedes ver. Otra cosa que quiero comentar es comparar lo que Dios quería construir, un tabernáculo majestuoso, algo grandioso. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y qué es lo que el hombre quería construir? Un becerrito. Dios quería construir un tabernáculo y el hombre quería ser un becerro. Mira esa diferencia. No cuadra. Y yo creo que es importante que no importa, y que entendamos que no importa cuáles sean tus planes. Los planes de Dios siempre van a ser más grandes. Toma el tiempo de ríndete a los planes de Dios. Conoce los planes de Dios. Ahora, busca en las escrituras los planes de Dios, porque muchos cometemos el error de decir, oh, pues mi abuelita me dijo esto, mi tía me dijo esto, mi papá, mi cuñado, mi hermano, mi tío, yo vi en la televisión. No, abre la Biblia. Busca, lee. Contáctanos si quieres conocer un poco más al respecto. Pero busca en las escrituras qué significa tener una relación con Dios, conocer de Dios. Aquí Aarón construye un becerrito. Y yo no creo que fue un becerro, es un becerrito que se metía en el hombro y caminaba porque me imagino que era algo más fácil de construir. Pero Aarón construye aquí el becerro y hace una fiesta completa. Y una fiesta para honrar a Dios. Quizás para muchos este becerro estaba bien porque ellos decían, no, yo voy a honrar a Dios. Y hacían holocaustos y todo para honrar a Dios. Muchos hoy pensamos que el cristianismo sea siempre y cuando yo vaya a la iglesia, siempre y cuando escriba mi cheque, siempre y cuando yo cambie de dieta un par de veces al año, yo pueda estar bien con Dios, no importa cómo vivo. Y eso es una de las mentiras más grandes que Satanás quiere que creamos. Que muchos construimos becerros en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo al Dios de dioses, al Rey de reyes, por simplemente no confiar en su plan. Más adelante en el versículo 7, en el capítulo 32, Dios responde y dice, en versículo 7, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Y es interesante que como Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto, eso es como cuando uno de tus hijos se porta mal, dice, oye, mira, el hijo tuyo, mira lo que está haciendo. Como ya no es hijo mío, es el hijo tuyo, porque no está haciendo algo bien. Y aquí Dios le dice, oye, el pueblo que sacaste de Egipto te está echado a perder.
Versículo 7 dice, ya baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Y este versículo simplemente te recuerda que el tiempo de Dios y nuestro tiempo es tan diferente. Dios dice, espérame aquí, pasa una semana entera. Y Moisés esperó. Luego le dice al pueblo de Israel, espera acá, y pasan 40 días. Y la gente está, oye, pero ¿qué pasa? Son 40 días, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Y Dios dice, 40 días, eso no es nada. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Por qué no pueden esperar? El tiempo de Dios y nuestro tiempo es tan diferente. Y otra vez, se dice fácil. Um, pero sería interesante hacer un estudio en las Escrituras de los profetas que recibieron promesas de Dios y el tiempo que se tomó para ellos recibirlas. Creo que nos daría ánimo y fe en tiempos de prueba saber que algún día Dios vendrá a nuestro rescate. En el capítulo 32, en el versículo 8, la historia continúa. Cuando dice el versículo 8, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, tiene tu Dios que te sacó de Egipto. Recuerda que al principio él dijo, no se arrodillen ante otros dioses. Aquí dice, ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto? Y con gran poder y con tu mano poderosa. ¿Por qué dar pie a los egipcios? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste a que sus descendientes les darías toda esta tierra como herencia eterna. Me encanta esta línea. Dice el Señor. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Esto es lo que significa ser el hombre del rey. Y cuando digo hombre, me refiero a un hombre y una mujer del rey. Esto es lo que significa. Comienza aliándonos con el rey. Comienza confiando en los caminos del rey. Y hablamos de esto en el capítulo 14. El episodio se titula Aliados con el rey. Pero a medida de que nosotros sigamos trabajando con Dios y crecemos en nuestro conocimiento de Dios, yo creo que nuestra alianza continúa con oraciones profundas. Piensa en esta oración que Moisés acaba de hacer. Una oración que cambió el parecer de Dios. Dios cambió de parecer por mi oración. Eso es impresionante. Es retante pensar. Si Dios contesta tus oraciones, ¿cómo luciría el mundo hoy? Si Dios contestaría mis oraciones, ¿cómo luciría el mundo? Y yo sé que Dios contesta oraciones a su debido tiempo. Pero el reto es a crecer en nuestro conocimiento de manera que podamos tener este tipo de oración. Al día siguiente, Moisés continúa y él continúa hablando con Dios en el capítulo 32, en el versículo 31, dice, él volvió entonces Moisés a hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlo, bórrame del libro que has escrito. Impresionante. Como hombres y mujeres del rey son personas no solo con oraciones profundas, pero con un amor profundo por otros. Volvamos
un segundo al versículo 15, cuando dice, Moisés volvió entonces al monte y vemos cómo terminó toda esta historia. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran la obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido de los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, oye, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, oh, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Tenían una parranda completa, todo volumen. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Wow. Dios tomó el tiempo de hacer las tablas y luego escribir las leyes en las tablas por los dos lados. Yo me hubiese encantado ver una foto de esas tablas. Y Moisés las tenía y cuando ve lo que está pasando, se llenaba de ira. Y otra vez nos recuerda de, si Moisés era un hombre que seguía el carácter de Dios, que era un hombre que era un hombre del rey, pero no era perfecto. Era fiel, pero no era perfecto. Y él agarra y en su ira, él destruye las tablas que Dios había hecho. Ahora, la Biblia nos dice qué pasó, pero no necesariamente lo que tuvo que haber pasado. La ira de Moisés le ganó y él arrojó las tablas al piso. Capítulo 32, en el versículo 20. Estoy seguro que fue un camino largo volver al tope de la montaña y decirle, Dios, ¿tú recuerdas esas tablas que tú escribiste con tanto cariño? Creo que puedes escribir otras. Y vamos a ver eso más adelante. Pero capítulo 32, en el versículo 20 dice, tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Muchos dicen, oh, man, este líder sí es duro. Así de duro quiero ser yo con mi gente. Fuerte, un líder fuerte. Pero tú tienes que acordarte lo que acabamos de leer, lo que él acababa de orar. Yo creo que antes de escribir un cheque de esta manera, tenemos que asegurarnos que tenemos fondos en la cuenta. Debemos amar a la gente de la manera que Moisés amó a los israelitas. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios no solamente debe ser un hombre y una mujer de oración, no debe ser un hombre y una mujer que ama a otros, pero los hombres y mujeres del rey son personas con una convicción espiritual. Dios quiere que estemos llenos de pasión, llenos de convicción. Y cuando vemos esta historia, ¿sí? No cabe duda que la pregunta tiene que hacerse. ¿Cuán lejos estamos dispuestos a ir para poder detener el pecado que está destruyendo tu vida y la vida de tu familia? Hablé hace un instante que estamos viviendo en una época sobre el coronavirus. Y me pone a pensar, y creo que los expertos están diciendo que 2 a 3% más o menos es la tasa de mortalidad. Y aunque todos vamos a morir, o sea que la tasa de mortalidad del hombre es 100%, todos vamos a morir algún día de algo. Eso es cierto. Pero ponte a pensar, ¿cuán lejos la gente está dispuesto a ir para protegerse de un virus que solo tiene 2 a 3% de mortalidad? Ahora, tú no quieres ser esa parte de 2 a 3%, así que te animo y te quiero motivar de alguna manera a que te protejas, a que te mantengas en casa, a que sigas las indicaciones de las personas que están en el liderazgo y ayudes a poder eliminar de una vez por todas esta pandemia poniendo de tu parte. Decir que podemos mantener distancia, poniendo nuestra mascarilla, lavándonos las manos. Así que tenemos que hacer esas cosas. Pero lo que yo quiero que hablamos de, pensemos un instante, y toqué de esto un poco la semana pasada, pero lo que yo quiero que veamos acá es, el virus tiene 2 o 3% de mortalidad. Ahora, el pecado
tiene 100% de mortalidad como consecuencia. Sí, todos vamos a morir, pero como consecuencia, el virus tiene 2 o 3% de mortalidad. Si te da el virus, quizás te salves, pero hay un 3% de probabilidad que te mueras. Ahora, la vida tiene 100% de probabilidad de que tú mueras. Y muchos no queremos pasar por la humillación de decirle no a un chiste o decirle no a la internet, decirle no a la infidelidad, porque queremos lucir cool delante de otros, queremos lucir bien delante de otros, queremos lucir chéveres delante de otros. Y no nos damos cuenta que hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese celo por querer seguir a Dios. Hay unas escrituras que voy a poner, no tenemos tiempo de revisarlas hoy, pero en Lucas 13, versículo 15, Romanos 6, versículo 23, Santiago 1, del 13 al 15, son algunas de las escrituras que hablan cuán serio debemos ser en contra del pecado. ¿Cómo tratamos el pecado? Tenemos máscaras, tenemos guantes, protegiéndonos todo contra el coronavirus. Otra vez, como dije hace un minuto, lucimos como ridículo. Pero, ¿qué estamos haciendo para prepararnos contra el pecado? Tengamos una pasión por Dios. Cambiemos el mundo. Pero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos primero. Capítulo 33, en el versículo 12, la historia continúa. Y aquí Moisés le dice al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Respondió el Señor. ¿O vas con nosotros? Replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que estamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y esta interacción entre Dios y Moisés, básicamente Dios le dice a Moisés, mira, váyanse, yo no tengo que ir con ustedes, tranquilos. Pero Moisés dice, no. Si tú no estás con nosotros, para ningún lado queremos ir. Tú eres el que hace la diferencia en nuestras vidas. Me pone a pensar en esta historia. De hecho, un ejemplo que quiero darte. Tú eres un terco, una terca. Todos lo somos en un sentido, pero ese es un ejemplo acá. Escúchame, tú eres un terco y así que Dios llega y te dice, mira, tú eres un terco. Y lo que voy a hacer es eso, te voy a garantizar el cielo. Cuando mueras, vas a ir derechito al cielo. Pero yo simplemente no iré contigo mientras vivas. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos esa oferta? ¿What? Que no van a cuidarme, no hay expectativas, no hay nada, puedo vivir como quiera y me voy a ir al cielo. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos esa oferta? Moisés, estoy seguro, él dijo, no. Si tú no estás conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Si yo no sé, si yo no tengo la convicción de que camino contigo, yo no quiero ir a ningún lado. El hombre del rey es alguien que disfruta la presencia del rey. Moisés preguntaba, pues, ¿en qué seríamos diferentes de los demás en la tierra si no estamos contigo? Él entendía que Dios es quien hace la diferencia. El libro de Éxodo no es una historia nada más. El rey que vemos aquí en Éxodo es el mismo rey que servimos hoy. Y nosotros somos llamados a ser ese hombre y esas mujeres que confiemos en su reinado, que tengamos oraciones profundas, que tengamos convicciones profundas, que amemos a los demás con un amor profundo. Sabes, hay mucho más que hablar. Tratamos de cubrir tanta historia. Y ojalá esto no es diseñado para guiarte versículo por versículo, pero ojalá inspirarte, darte perspectivas diferentes para que tú escudriñes las escrituras,
y comiences a verlas con una expectativa divina, espiritual, viendo que Dios tiene un plan desde el principio. Pero paremos acá. Acompáñanos la semana que viene para continuar la historia. Te animo que si te pareció algo interesante lo que hemos estado estudiando, no olvides suscribirte al canal. Nos ayudaría y me ayudaría aún mucho más que pudieras comunicarlo con otras personas, lo que estamos haciendo acá en purabiblia.com. Al lado de la suscripción hay una campanita y esa campanita te va a dar directamente una notificación cuando el próximo capítulo sea publicado. Gracias por tomar el tiempo de acompañarnos y terminemos este capítulo con una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por la paciencia que tienes al lado para cada uno de nosotros. Y gracias por todos los hombres y mujeres que han abierto el camino para que nosotros hoy podamos leer las Escrituras en libertad, para que nosotros hoy podamos entender quién eres tú. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir conociéndote, a seguir buscando y profundizando nuestro conocimiento de la Biblia. Te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús.